con este modelo de, bueno, no me maten porque ya sé que esto es un asco de arquitectónicamente, pero es una simplificación de una vivienda, ¿sí? Un living, un dormitorio y un baño. Cuando nosotros trabajamos en CIMEDIF, lo que tenemos que hacer es definir los ambientes que a mí me interesan para trabajar. En este caso, es una vivienda muy sencilla, en donde tenemos una ventana al norte con doble vidriado y una ventana al oeste, ¿sí? Un dormitorio, un baño y un living. Obviamente, cuando ustedes tengan sus diseños, esto va a ser más complicado adentro, sobre todo las particiones, pero lo que ustedes tienen que tratar de lograr es dibujar espacios que sean más sencillos, porque térmicamente yo puedo simplificar, digamos, la transferencia de calor entre los distintos lugares y empezar haciendo o algo muy sencillo o algo muy complejo. Por ejemplo, si yo quisiera simular esta casita de la manera más sencilla posible que exista y que me lleve poco tiempo, lo que podría hacer es simularla como si fuera un único ambiente, o sea, como si el living, el dormitorio y el baño estuvieran todos integrados entre sí, ¿sí? Entonces yo lo que tendría que hacer es calcular el volumen de este espacio completo, ¿sí? Y después voy a definir solamente los materiales de la envolvente, ¿sí? Entonces, si yo quiero avanzar un poquito más y digo, bueno, no, lo que pasa es que yo en esta vivienda quiero saber qué pasa en el living y quiero saber qué pasa en el dormitorio, porque, por ejemplo, yo en el dormitorio tengo una estufa que la voy a prender y el living no tengo una estufa. Entonces, yo lo que estoy creyendo es que el dormitorio va a haber ciertos momentos de la noche que va a estar más caliente y el living va a estar más frío y me interesa ver ese comportamiento. Entonces, como el ambiente dormitorio va a tener temperatura distinta del ambiente living, o es lo que yo estoy presuponiendo, entonces lo que puedo hacer es dividir mi edificio en el dormitorio y el living, ¿sí? Y el baño, bueno, lo puedo o unir al dormitorio o puedo hacer 3 espacios, si a mí me interesa que sea uno el dormitorio, otro el baño y otro el living, ¿sí? Si yo armo 3 espacios, lo que voy a poder ver es, por ejemplo, si el baño se pone muy frío, porque el baño normalmente no tiene calefacción, entonces si el baño se pone muy frío o si el dormitorio se pone muy frío, independientemente de lo que pase con el living, lo puedo ver a los 3 por separado. Esa ventaja de poderlo ver a los 3 por separado también va a significar que la entrada de datos va a ser más complicada, porque yo voy a tener que definir después qué contacto tiene el dormitorio con el living y entonces voy a tener que definir, por ejemplo, este muro que está acá al medio, voy a tener que definir la puerta, ¿sí? Voy a tener que definir un piso para el dormitorio, un piso para el living, un techo para el dormitorio, un techo para el living. Entonces se me va a multiplicar la cantidad de elementos con las que yo voy a trabajar. ¿Con cuántos elementos uno trabaja? ¿Con cuántos volúmenes? Nosotros le llamamos en CIMEDIF zonas térmicas, ¿sí? Zona térmica es un volumen de aire que yo estoy pensando que va a tener una temperatura más o menos parecida, ¿sí? Entonces, en general suelen coincidir más o menos con los espacios, pero por ejemplo, si yo tuviera, en vez del baño acá, tuviera 2 dormitorios, ¿sí? Y yo sé que los dormitorios están orientados hacia la misma orientación oeste, que más o menos tienen un comportamiento similar en cuanto a que se usan de noche o que se va a prender la estufa de noche, perfectamente podría juntarlos a los dos en una única zona térmica. ¿Se entiende este concepto? O sea, se pueden ir agrupando los distintos ambientes de acuerdo a lo que yo considere que necesito de detalle. Si yo quiero algo muy rápido, puedo tomar como si fuera toda la casa un solo ambiente y ver qué pasa en general. Ahora, si quiero más detalle de qué pasa en un lado o en el otro, voy a tener que ir partiendo mi casa en distintos ambientes o zonas térmicas. Y eso va a significar que voy a necesitar hacer más cálculos de todos los elementos de conexión de esos ambientes, ¿sí? Entonces, ¿eso cómo se ingresa en CIMEDIF? Bueno, esto, perdón, quedó claro esto, ¿no es cierto? ¿Lo puedo cerrar? Sí, sí. Sí, ya está. Bueno, entonces, si yo quiero ingresar, entro al punto que sigue, que son zonas térmicas.
¿sí? No tengo, estas son las cosas que vamos a ver en la próxima vez. Solamente vamos a aprender a llenar esta partecita. Entonces acá hay una Te lista. interrumpo un minuto, Silvana, porque tengo que Sí. pedir excusa porque tengo una reunión a la que no puedo postergar ahora en 5 minutos. Te pido disculpas, pero me tengo que retirar yo. A ver, sí, está bien, pero ¿les parece? Yo no tengo problema, Después, o sea, no, eh, sigamos si querés un ratito más. Yo después me comunico seguimos un ratito. con todo el grupo y después me comunico también con vos para agradecerte. Bueno, sí, no hay Tengo problema. un llamado Seguimos, sí. me están presionando. Bueno, y Un el resto abrazo. les Pido un disculpas. abrazo. Sí, sí, un abrazo, Gabriel. El resto, ¿podemos seguir un poquito más o ya están cansados? A ver qué le... Sí, no, seguí. Un poquito más. Seguí. Sí, seguimos. Sí, así la próxima vez ya pueden venir con esto ingresado y sacamos dudas, ¿sí? De esta parte. Yo Bueno, me voy a entonces, tener que retirar un ratito antes de las 5:30, así que aviso no, ahora que tengo tiempo después. 10 minutitos y terminamos. 10 Ay, minutitos y terminamos. muchas ¿Sí? gracias, perdón. Entonces, fíjese, yo acá puedo agregar zonas o eliminar zonas de acuerdo a lo que yo necesite, ¿sí? Por ejemplo, yo dije que vamos a hacer 3 zonas, ¿sí? Un dormitorio, un living y un baño. Entonces, acá se autonombran, pero ustedes le pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, acá le vamos a poner dormitorio. Dormitorio a esta le voy a llamar living y a esta le voy a llamar baño. Una cosa, las ñ no están permitidas, ¿no? Puede ser que tengan problemas después cuando hagan el cálculo y resulta que les saltan errores y es simplemente porque el programa Python con el que trabaja no admite las letras, ni los acentos, ni las letras, entonces traten de no poner cosas raras, ¿sí? Pongamos las letras sin acentos y no pongamos las ñ. Entonces yo le pongo ban nio, por eso. Entonces, ahí las tengo definidas, pero es simplemente yo lo que hice ahí fue nombrarlas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que entrar para cada una? Para cada una voy a tener que agarrar mi plano y ponerle, calcular el volumen de aire que tiene esa zona, ¿sí? Bueno, yo acá voy a poner un valor, digamos, aleatorio para que ustedes vean nada más, pero por ejemplo, supongamos que el dormitorio sea de 3 por 3 por 280, 3 por 3, 9 hagamos 3 por 3 por 3, para que sea más fácil. Ponen ahí el valor en metros cúbicos del volumen de aire, ¿sí? Eso, si por ejemplo, si el dormitorio tuviera un entretecho o por ejemplo tiene la chapa y después tiene una cámara de aire y después tiene ¿cómo se llama? Una placa de yeso de Durlock, ¿sí? Claro, lo que yo tengo que entrar en esa zona es el volumen por debajo del Durlock, ¿sí? Que es el volumen de aire que se va a calefaccionar o que va a sufrir las modificaciones de temperatura, ¿sí? Si el entretecho fuera un espacio muy grande, por ejemplo, una cámara de aire, no sé, de más de 70, 80 centímetros, 1 metro, por ejemplo, entonces yo ya esa cámara de aire la tendría que definir como una zona térmica aparte, ¿sí? Pero bueno, en este caso no es el caso, entonces bueno, pues supongamos que pongamos ese volumen. Entonces, para los 3 casos voy a tener que ingresar el volumen. Y hay 3 cosas que vamos a tener que definir para estos espacios. Uno son las ganancias internas, otro son las renovaciones de aire y otra es si yo lo voy a termostatizar. El termostato por ahora no lo vamos a usar hasta el final, porque eso es cuando yo quiero calcular cuánto calor calcular cuánto calor le tengo que agregar o quitar para alcanzar una temperatura estable. No me interesa en estos momentos el termostato. Eso si yo quisiera dimensionar, por ejemplo, la calefacción. Pero sí me interesa ingresar los otros dos. Por ejemplo, el que siempre tengo que entrar son las renovaciones de aire. ¿Qué son las renovaciones de aire? Es cuánto aire del exterior se está ingresando por hora a ese espacio, ¿sí? Bueno, me dice acá que guarde el archivo porque guardar significa que tengo que hacer clic acá en guardar, ¿sí?
Bueno, y entonces ahora sí me va a dejar entrar a renovaciones de aire. Entonces, ¿cómo es el tema de las renovaciones? Fíjense que están las horas del día, desde las 0 hasta las 23, para todos los días del año. Si yo llego hasta abajo, voy a llegar hasta el 31 de diciembre, ¿sí? Y tengo que irle poniendo hora por hora cuántas renovaciones tengo, ¿sí? ¿Cuántas renovaciones hay en las viviendas normalmente? Eso es un valor que yo voy a tener que saber a priori. Depende si es verano o si es invierno. ¿Ustedes alguna vez trabajaron o pensaron en esto de las renovaciones de aire? ¿O no? ¿Nunca? No, creo que no. Bueno, es una variable bien importante porque es la que me dice cuántas veces por hora se cambia el aire del lugar, ¿sí? Eso depende. Si vos estás en invierno y tenés todas las ventanas cerraditas, ¿sí? Va a entrar poco aire de afuera, va a entrar aire a lo mejor por la junta de las ventanas, ¿sí? Entonces, un valor razonable para el invierno serían alrededor de 0.5 o una renovación de aire por hora, ¿sí? Si ustedes van y miran en las normas de edificación y todo eso, van a ver que hay valores de referencia que uno debería respetar de acuerdo a la aplicación con la que uno esté. Por ejemplo, si uno está en una escuela, te dice, o en un hospital, te dice, vos tenés que renovar el aire y lo que vos deberías poner es como mínimo, a lo mejor, no sé, 5 renovaciones o 7 renovaciones para que ese aire se renueve, ¿sí? Eso está en los manuales. Ahora, que esté en el manual no significa que después se cumpla, ¿no es cierto? Es un valor orientativo nada más. Para las viviendas, por ejemplo, nosotros en invierno ponemos 0.5 renovaciones, que es casi prácticamente que el aire no se renueva, porque es lo que pasa en las viviendas. No es lo más aconsejable. Normalmente, digamos, inclusive los que trabajan con gas y todo eso piden, hacen los agujeritos en las paredes para que se ventile y qué sé yo, para favorecer estas renovaciones, ¿sí? Pero normalmente es un valor que se suele usar, esto que yo les estoy diciendo. Si yo estuviera en verano, por ejemplo, y yo sé que la familia abre las ventanas durante la noche, por ejemplo, las renovaciones podrían ser a lo mejor de 10 o de 15 renovaciones por hora, porque hay mucho movimiento de aire, ¿sí? Eso yo lo puedo definir hora por hora. Voy a volver acá al CIMEDI, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer en una vivienda solo ventilación nocturna, por ejemplo, en verano, entonces definiría, por ejemplo, a la hora 20, 21, durante las horas nocturnas, le podría poner a lo mejor 15 renovaciones de aire. Y durante el día, a las horas diurnas, podría ponerle a lo mejor una renovación. Entonces ahí el programa me calcularía, digamos, esa diferencia de ventilar por la noche y no ventilar durante el día, ¿sí? Yo para no tener que para no tener que hacer uno por uno todos estos datos horarios, hay algunas ayudas. Por ejemplo, pueden entrar los datos por día, por periodo o por mes, ¿sí? Inclusive pueden definir, por ejemplo, si yo quisiera definir para el día 1 de enero el valor, por ejemplo, o quisiera probar ahora que estamos probando, bueno, no me importa, yo quiero tener todo el día con las mismas renovaciones de aire. Por ejemplo, 2 renovaciones, pongo 2 acá, y acá donde dice uso puedo poner siempre on, es que siempre 2, o siempre 0, o siempre 2 durante el día, pero de 8 a 20, o 2 durante la noche, o 2 durante la mañana, ¿sí? Pueden elegir cuál. Por ejemplo, si yo pongo siempre 2 y hago clic en actualizar, me va a poner acá, ay, ¿qué pasó? No sé qué le pasó. Ya me voy a... Se guardó. Si yo vengo acá, van a ver que el día 1 de enero se puso todo en 2, ¿sí? Y a partir de ahí, a partir del 2 de enero, sigue en 0, porque todavía no lo cargué, ¿sí? Entonces, yo podría repetir esto, por ejemplo, de poner por ejemplo, si yo quisiera poner todo enero en 2, puedo poner acá, me dice, se me activa esta casillita y me dice que ingrese el periodo, por ejemplo, del 01 del 01, o sea, del 1 de enero al 31 de enero, ¿sí? Yo quiero que esté siempre en 2. Le pongo actualizar y ahí en teoría tendría que ponerse todo enero en 2, ¿sí? Fíjense, 1 de enero,
2 de enero, 3 de enero, ¿sí? Y así hasta el 31. Y los restantes, fíjense acá, están en 0, ¿sí? Entonces así yo voy llenando. Si ustedes quieren, por ejemplo, para probar, poner del 1 de enero al 31 de diciembre todo con 2, le ponen todo con 2 y listo. Hacen clic en guardar, se guarda el archivo y en cerrar, ¿sí? Lo mismo van a tener que hacer para el living y para el baño, ¿sí? En poner las renovaciones de aire. Y el mismo concepto de las renovaciones se usa para las ganancias internas. Si ustedes hacen clic en ¿Te las puedo hacer ganancias, una consulta? sí, sí, Silvana, cómo ¿te no, puedo hacer una consulta? sí, sí, Este tema de las renovaciones es seguramente uno de los temas más críticos sí, cuando uno trabaja con balances térmicos, ¿no es cierto? sí. Y sí, uno escucha esos valores de referencia, 0,5, 1, 2 renovaciones. Lo que te quería preguntar es si ustedes tienen experiencia en haber medido o verificado que estos valores son verosímiles, razonables, Sí, porque si no suelen, especialmente en viviendas muy aisladas, cuando vos tenés mucha resistencia térmica, cobra mucha importancia la renovación de aire. Entonces, sí, sí, sí. Mira, los datos suelen ser muy sensibles al dato que uno carga en la renovación. No sé si me sí, entiendes. sí, sí, No sé si... perfectamente. A ver, ¿cómo se mide este tema de las renovaciones? Lo que se hace o lo que se hace en Estados Unidos, acá en Buenos Aires, en algunos lugares, nosotros en Salta no lo tenemos, es poner un gran ventilador en la puerta de la vivienda, del espacio que yo quiero medir, se pone un ventilador a alta presión y se sella todo, digamos, se cierran las puertas y se pone un medidor. Entonces, como si fuera un globo, digamos, se lo infla y se mide cuánto cae la presión adentro de la vivienda. Entonces ahí con eso sacan el número de renovaciones, ¿no? Eso se llama blow door o puerta que se sopla, no sé cómo sería la traducción, digamos, de la metodología para medir eso, ¿sí? Obviamente eso se hace para medir cuánto pierden las carpinterías cuando están cerradas, ¿no? Cuánto se pierde por la perfilería de aluminio, cuánto se pierde por debajo de las puertas, ¿sí? Nosotros, digamos, en nuestras viviendas no hacemos ese tipo de medidas. Lo que sí se hace es calcular, el que diseña la carpintería, por ejemplo, el que hace la carpintería de aluminio, ellos sí hacen estas medidas. Y después, cuando dan los datos de la carpintería, de transmitancia térmica o esas cosas, también dan los datos de cuáles son las pérdidas que tiene por infiltraciones esa carpintería, ¿sí? En el manual de CIMEDIC hay, yo hice un extracto porque yo considero que este tema es muy importante, como bien decís, y entonces yo extraje las medidas que se hicieron en el INTI para las carpinterías de aluminio y de doble vidrio hermético y esas cosas que hizo Volantino, que seguramente lo debes haber escuchado nombrar. Ellos Sí, 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 hicieron las lo conozco. medidas de Vinci, él hizo un trabajo que publicó en ASADE y yo extraje de ese trabajo, y están todas las citas ahí para irlo siguiendo, cuáles son los valores que ellos utilizan de acuerdo al metro lineal de carpintería que vos estés utilizando, ¿sí? Entonces está en metros cúbicos por hora por metro lineal. Entonces vos hay que hacer el cálculo manual de acuerdo al tipo de ventana que uno tenga para ver cuáles serían las infiltraciones de aire, ¿sí? Eso es cuando la ventana está completamente cerrada y hermética. Y mientras más hermética es la vivienda, más importante se vuelven las renovaciones, ¿sí? Cuando uno quiere hacer una casa eficiente, digamos, porque las renovaciones es un lugar por donde se pierde mucho calor, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se pide es que sea bien hermético, ¿sí? Entonces, ahí cobra importancia. Cuando uno está simulando una vivienda con aberturas, digamos, con ventanas que se abren y ese tipo de cosas, puertas que se abren, o sea que no está tan hermético, uno usa valores así más laxos. Estos dos que yo les estoy diciendo es abrir puertas, vender una ventana un ratito, ¿sí? No es algo que está herméticamente cerrado. Es algo normal en invierno con la carpintería de madera normal que tiene una casa en Argentina.
Ahora, si nosotros estamos trabajando en verano, por ejemplo, no sé, en Misiones o en el mismo Rosario, que a lo mejor mantenemos mucho tiempo abiertas las ventanas, obviamente que las renovaciones van a ser mucho más grandes, ¿sí? Pueden llegar a 15, 20, 30, 40, ¿sí? En esos casos, ¿cómo se hace para calcularlas? Hay un programita especial que se llama Cool de frío, Cool Vent, de ventilación, que se puede descargar, que es del NREL de Estados Unidos, donde uno define la vivienda, la geometría y algunas cuestiones, y se podría llegar a estimar un poco cuáles son las renovaciones para ese caso particular. Yo lo que les diría es que ustedes no se metan en tanto lío en este momento, ¿sí? Y que usen los valores que nosotros solemos usar con Celina Filippini, con todos los que hemos trabajado, digamos, con vivienda social y con estas cosas. Nosotros solemos usar más o menos en invierno entre 1,5 y 2 renovaciones de aire por hora, es lo normal que uno encuentra para hacer la simulación. Y en verano depende de si está muy ventilado o no, ¿sí? Si está algo muy ventilado, usamos entre 15 y 20 renovaciones durante el periodo de ventilación, que normalmente suele ser la noche, ¿sí? Y durante el día volvemos a las 2 renovaciones si es que no se ventila. Entonces esos son los valores como para tener idea, ¿sí? Y como les decía, de la misma forma que nosotros metemos las renovaciones de aire, hay que ingresar también las ganancias internas, ¿sí? Las ganancias internas las podemos, por ejemplo, si yo quisiera, bueno, justo acá puse el baño, que es el que no tiene, si ustedes no ponen nada, el programa va a interpretar que no hay ningún tipo de ganancias, todo cero, ¿sí? Pueden hacer las primeras corridas sin poner ganancias internas y después irlas agregando, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tuviera un dormitorio y quiero calefaccionarlo en invierno, entonces elijo el dormitorio, pongo las ganancias internas y elijo, por ejemplo, para el mes de julio, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner una estufa, ¿sí? Con, no sé, qué sé yo, 2000 vatios de potencia, y la voy a usar solamente durante la noche. Por ejemplo, durante la noche, entre las 0 y las 8 de la mañana. Perdón, entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana, ¿sí? Si yo hago clic en actualizar, aquí a la derecha me va a aparecer en la columna donde dice estufas. Bueno, tengo que ir a julio, ¿no es cierto? Déjenme que llegue mayo, julio. Acá, bueno, acá ya estoy en julio, por ejemplo. Acá, ¿sí? 3 de julio. Fíjense que se me puso en 2000 en la hora 0 de la noche hasta las 8 de la mañana, que es cuando se apaga la estufa, o sea, entre las 9 y las 19 no hay estufa, y a las 8 de la noche ya se prende. Eso, yo lo puse a todo julio igual, pero si ustedes quisieran, podrían ir haciendo día por día si les llegara a interesar, o inclusive cambiar estos horarios que están aquí, ¿sí? Entonces, así como ingreso las estufas, puedo poner, bueno, iluminación, esto viene de cuestiones anteriores, digamos, del CIMEDIF anterior, cuando se usaban las bombitas eléctricas, que las bombitas eléctricas eran como de 60 vatios, 80 vatios, ¿no? Entonces, la carga interna era bastante significativa. Si nosotros estamos trabajando con LED, los LED prácticamente no transfieren nada de calor hacia los ambientes interiores. Lo que yo tengo que poner acá es lo que me recalienta la zona térmica, ¿sí? Entonces, la bombita, la luz LED, si es luz LED no ponemos nada. Pero, por ejemplo, podríamos tener, no sé, qué sé yo, a lo mejor una cocina funcionando en cierto periodo y la quiero incluir, o podría tener un caloventor que yo quisiera incluir. Todo lo que ustedes quieran poner acá lo pueden ir agregando, ¿sí? El programa lo que va a hacer después para cada hora es sumar las 4 columnas y esa es la ganancia interna total que va a tener en esa hora el espacio con el que yo esté trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Una persona habría que agregar, por lo menos, ¿no? Claro, si vos eso de las personas que están ahí, bueno, si es una persona durmiendo en el dormitorio es poquito, son 80 vatios, digamos, es poquito. Pero si yo tuviera una escuela con 35 alumnos y quiero saber qué es lo que pasa en ese ambiente, ahí sí que es importante considerar la cantidad de personas, ¿sí? Por eso está puesto el tema de las personas. Por ejemplo, acá una persona durmiendo en la escuela, cocinando, ¿sí? Se puede poner acá la actividad que realiza esa persona, por ejemplo, una persona durmiendo durante la noche, ¿sí? Y cuando yo la actualice, bueno,
me va a aparecer, no sé, 75, 40 vatios, una persona que duerme acá, ¿sí? Lo puse para enero, ¿sí? Entonces ahí se va actualizando. Obviamente que frente a los 2000 vatios de la estufa, los 40 de la persona es poquito, entonces no impacta tanto, pero como les digo, si tengo una escuela, un auditorio, una cosa así, ya es importante poner las personas porque es todo ese calor que yo le entrego con las personas, es calor que después en verano, por ejemplo, tengo que sacar con un aire acondicionado y lo tengo que considerar.